Pregunta 44. Un paciente de 45 años es enviado a urgencias refiriendo que ha tenido 2 vómitos hemáticos abundantes en su domicilio. Durante la toma de la historia presenta otro vómito abundante de sangre roja, su pulso está en 120 y la presión arterial está en 90/60. ¿Cuál es la primera medida a tomar? ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Ah? Endoscopía, ¿no es cierto? ¿Sí? Jamás, ¿no es cierto? Lo primero que deben de hacer es el ABC y tienen que acordarse de eso, ¿no? Tienen que reponer volemia principalmente, ver respiración, ver circulación y posteriormente, estabilizado tu paciente, recién procede a la endoscopía. Entonces lo primero que se hace es reponer volemia siempre, antes que cualquier cosa. Pregunta 45. ¿Cuál de las siguientes sustancias presenta un máximo poder neutralizante sobre la secreción ácida del estómago? ¿Cuál es el que presenta el máximo poder neutralizante en la secreción ácida del estómago? ¿Cuál será? Bismuto, sucralfato, magnesio, aluminio. El mejor neutralizante. Usualmente lo que se utiliza actualmente son los hidróxidos, ¿no? Hidróxido de magnesio o hidróxido de aluminio, ¿no? Lo que conocemos con el nombre de magaldrato. ¿Qué es el magaldrato? Mag de magnesio, al de aluminio. Magal, el drato es la unión de ambos. Eso es el magaldrato. Ese es un muy buen antiácido. Es un muy buen antiácido, ¿no? Pero acá dice cuál es el que tiene mayor poder neutralizante. O sea, hay uno que es mucho mejor todavía. ¿El sucralfato es antiácido? No, es un citoprotector. ¿El bismuto es un antiácido? Para la acidez, dolor de cabeza, distensión, dolor de uña, diarrea, estreñimiento, use bismutol. No, no es así. El bismutol es un muy buen antidiarreico, ¿no? Se utiliza como un bactericida para el tratamiento de Helicobacter pylori también. Se puede utilizar en algunos tipos de indigestión, pero no es un antiácido, ¿de acuerdo? El carbonato de calcio es un estupendo, pero estupendo antiácido, porque es un neutralizante efectivísimo. ¿Cuál es el problema del carbonato de calcio? Que ya no se usa, porque el problema es que cuando lo daban con leche, producía algo que llamaban síndrome de la leche alcalino. Y producía hiperparatiroidismo, litiasis renal, producía problemas de alteraciones renales marcadas. Entonces, el carbonato de calcio, si bien es cierto que es un estupendo antiácido, porque tiene un máximo poder neutralizante, ya no se utiliza actualmente por esos motivos que les estoy mencionando, ¿ya? Pero es el mejor, es mejor incluso que el hidróxido de magnesio y hidróxido de aluminio. Además que el otro problema de los carbonatos es que producen mucha distensión abdominal, ¿no? Entonces, a pesar de que es un buen digamos, un buen antiácido produce mucha distensión abdominal. El hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio ya no producen esa molestia e incluso le aumentan simeticona a esto para reducir esa molestia. Entonces acá la respuesta es carbonato de calcio. La exploración complementaria más adecuada para el diagnóstico de perforación ulcerosa duodenales. Está regalada esa pregunta. ¿Cuál era? Radiografía, ¿no? Lo mismo que estaba mencionando, ¿no? Cualquier perforación, radiografía simple de abdomen en posiciones adecuadas, que es de pie y de cúbito, ¿no? Pregunta 47. En un paciente de 66 años diabético no insulino dependiente al que se le ha realizado una endoscopía, se ha detectado una lesión extensa en cuerpo gástrico. La biopsia viene informada como adenocarcinoma de tipo intestinal. Ok. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es más correcta? Uno de los valores de CEA, CA19,9 y 72,4 en el rango de la normalidad nos excluye la presencia de enfermedad diseminada. ¿Es cierto? Si tenemos marcadores tumorales no elevados nos excluye la presencia de enfermedad diseminada.
Doctores, no pidan marcadores tumorales por las puras, ¿ya? Los marcadores tumorales no sirven para el diagnóstico de cánceres, excepto el antígeno prostático específico, que es el único que se utiliza para screening de algún cáncer, que en este caso es el de próstata. Los demás solo se usa para seguimientos o evoluciones de cánceres, no para diagnóstico. Entonces, esta es falsa. ¿Es obligatorio realizar tránsito intestinal para verificar la extensión? Si tienes un cáncer de estómago, ¿le haces un tránsito intestinal para ver cómo se extiende esto? No, pues no tiene sentido. ¿Qué hacen para ver estadiaje? Una tomografía, ¿no? Generalmente una tomo. El siguiente paso es la realización de una ecografía y TAC pélvico. Sí, pues no, eso es precisamente para el estadiaje. Solicitaremos una ecografía endoscópica para descartar la presencia de metástasis hepáticas y pancreáticas. La ecoendoscopía o la ecografía endoscópica es útil, pero cuando el cáncer no está avanzado, o sea, cuando es un early cáncer. Acá ya tienes un carcinoma prácticamente intestinal y diseminado. La laparoscopía sería la indicación inmediata que ayudaría a evitar una laparotomía innecesaria. No necesariamente, ¿no? Pregunta 48. ¿Cuál de las siguientes entidades no se asocia con mayor riesgo de cáncer gástrico que el de la población general? ¿Úlcera? ¿Sí? Dice ahí, ¿cuál no se asocia con mayor riesgo de cáncer gástrico? ¿Cuál será? Acalasia. ¿La acalasia con qué se asocia? ¿Con riesgo de qué? De cáncer de esófago, pues no de cáncer gástrico, ¿no? Entonces, claro, la anemia perniciosa, el menetrier, el reflujo duodeno gástrico y el ulcus se relacionan más con cáncer gástrico. ¿Cuál de las siguientes es una función fisiológica importante de los ácidos biliares? ¿Para qué sirven los ácidos biliares? A ver. ¿Para qué es? Así es, para facilitar la absorción de grasas de la dieta. Esa es la función principal que tienen los ácidos biliares, ¿no? ¿Facilitan la absorción de vitamina B12? No. ¿Quién facilita la absorción de B12? Factor intrínseco, ¿no es cierto? Eso es lo importante acá. Muy bien, pregunta 50. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A ver, señálela. ¿La absorción intestinal de calcio en un individuo sano requiere la presencia de vitamina D? ¿Sí? Ok, dicen que no, veamos. En el borde luminal en cepillo del intestino delgado, ¿la absorción de sodio únicamente se realiza asociada a la de glucosa? Falso. La absorción de sodio, van a revisar la clase, tiene hasta 4 vías de ingreso, ¿no? Una de ellas es la mediada por glucosa, ¿no? Asociada a glucosa, pero no es la única. Esta es falsa, entonces, la B. El lugar principal de absorción de hierro es el yeyuno. El duodeno, cierto, el duodeno, ¿no es cierto? Entonces esta también es falsa. Las sales biliares son absorbidas preferentemente en el colon. ¿Dónde es absorbido preferentemente? En el ilion, ¿no es cierto? En el ilion distal fundamentalmente. ¿El proceso de digestión y absorción de vitamina B12 puede realizarse en ausencia de páncreas? Definitivamente sí, no tendría nada que ver una cosa con la otra. ¿Cuál es la correcta acá? ¿No? Pregunta 51. Los enfermos de Crohn que han sufrido una amputación de los 50 centímetros de ilion están abocados a padecer ¿qué enfermedad? ¿La anterior? Sí, tiene razón. Perdón, había marcado la frase aquí. Ok, disculpa, sí había marcado eso. Ahí. Ok. Los enfermos de Crohn que han sufrido una amputación de los 50 centímetros de ilion están abocados a padecer ¿qué? Síndrome de intestino corto. El síndrome de intestino corto es algo que aparece, pero no precisamente en la amputación de ilion, sino ¿en qué?
en cualquier amputación realmente de intestino, no solamente en el intestino delgado, sino incluso en el intestino grueso. Pero sí es cierto, o sea, lo más importante es que haya un síndrome de intestino corto. ¿Qué tipo de anemia es lo primero que puede haber en un paciente que tiene esa amputación de esa zona? Hay anemia megaloblástica, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos acá. ¿Están abocados a aparecer anemia megaloblástica? Cierto, ¿no es cierto? Es lo más importante ahí. Cierto, el síndrome de intestino corto se asocia principalmente a qué? O sea, ¿qué síntomas suele dar usualmente? Diarrea, suele ser mucha diarrea, eso es lo más importante. Acá da anemia megaloblástica precisamente porque no hay absorción de vitamina B12, porque el ilion es la parte que está siendo resecada en ese momento, ¿de acuerdo? Otra cosa que sí puede haber y tienen que tener en consideración es esto, el sobrecrecimiento bacteriano. Cualquier corte suele ocasionar sobrecrecimiento bacteriano. No es lo más frecuente, pero sí podría haber, ¿de acuerdo? Pero acá lo más importante es que tenga que haber anemia megaloblástica porque ha sacado un espacio muy grande de intestino delgado. Pregunta 52. La absorción de una de las siguientes sustancias en el intestino no ocurre en el lugar que se indica. Ok. Vitamina B12 se absorbe en el intestino delgado distal, en el ilion. Sí, ¿no es cierto? Ese es el principal lugar de absorción. El hierro en el intestino delgado proximal, ¿cierto? Fundamentalmente, ¿qué? Duodeno, ¿no es cierto? Carbohidratos en el intestino delgado proximal y medio. De repente no lo conocen, pero sí, ya tienen que saber que es el principal lugar de absorción. El ácido fólico en el intestino distal. Las sales biliares en el intestino delgado distal. Sales biliares y deshichoidio. El ácido fólico se absorbe mucho más en duodeno y yeyuno, ¿ya? No se absorbe en el ilion. Es mucho más en el duodeno y yeyuno. Entonces, esa es la falsa. Las sales biliares se absorben mayoritariamente ese es igual que la que se mencionó anteriormente. ¿Dónde es? En el ilion, ¿no es cierto? ¿Cuál es la principal función del colon? ¿Qué hace el colon principalmente? ¿Qué funciones tiene el colon? ¿Absorbe qué? El colon. Y agua y sales biliares. La principal función del colon es absorción de agua y sales biliares, pero el principal lugar de absorción de sales biliares no es el colon, sino es el intestino delgado, por ser mucho más extensa su área de absorción, ¿ya? La diarrea por déficit de lactasa ¿qué es? ¿Una diarrea de qué tipo? De tipo osmótica, ¿no? Es una diarrea de tipo osmótica, no deben olvidar eso. ¿Y por qué se caracteriza el déficit de lactasa? Es lo que conocen ustedes como intolerancia a la lactosa, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas principales que hay? Aparte de la diarrea, que ya saben, distensión abdominal, mucho balonamiento y todo eso. El déficit principalmente por la lactasa, pero es una diarrea de tipo osmótico. Ok. Pregunta 55. ¿El germen más frecuente en la diarrea del viajero es? Eso sí es algo que sí lo deben de conocer bien, ¿no? Esa es una pregunta recontra común. El más frecuente es la E. coli, ¿no? Y recuerden que es la enterotoxigénica. ¿Cuál produce síndrome urémico hemolítico? ¿Qué bacteria produce síndrome urémico hemolítico? ¿Se acuerdan o no? Esa es otra pregunta de examen. Esa pregunta me tomaron en mi examen a mí cuando estaba justo el año que postulaba. Es E. coli entero hemorrágica, ¿no? Y tiene una variante incluso, ¿no? Es el O7H157 si no me equivoco. Y eso también es una pregunta de examen porque te ponían en todas la entero hemorrágica y solo variaba la cepa. Así que revísenlo bien. Es O7H157 si no me equivoco. Pero revísenlo bien, porque ese dato es bien, bien importante. Entonces ya saben que es la entero hemorragia, ni siquiera preguntan ya eso, ahora preguntan más salvajemente las preguntas del examen. Ok, pregunta 56. ¿Cuál de los siguientes tipos de diarrea
el mecanismo de producción de la disminución del tiempo de contacto del quimo intestinal con las paredes intestinales. ¿A qué tipo de diarrea suele ser esa? En la cual el quimo tiene menos contacto con las paredes intestinales. Es solo cuestión de que piensen, no es difícil. El trastorno de motilidad. ¿Cuál es digamos, la patología que representa mejor una diarrea por trastorno de motilidad? El colon irritable o intestino irritable, ¿no? Es una diarrea motora en la cual lo que hay es más que todo aumento de la peristalsis. Por consiguiente, el quimo tiene menos contacto con las paredes por aumento de motilidad, nada más, ¿no? Eso es en un colon irritable. 57. Un paciente diagnosticado de enfermedad celíaca no mejora clínicamente tras 5 meses de habérsele indicado una dieta carente de gluten. Los estudios analíticos muestran persistencia de títulos altos de anticuerpos antiendomicio tipo IgA. ¿Cuál es la causa más probable de que falle la respuesta a una dieta sin gluten? ¿Cuál es? Que no siga. Esa es otra pregunta que ustedes van a ver en el examen y es recontra frecuente, ¿no? Que el paciente celíaco usualmente no te responda a tratamiento. La causa más frecuente de que un celíaco no te responda al tratamiento es que no siga correctamente la dieta. ¿Por qué? Porque cuando uno va y le dice, señor, usted tiene enfermedad celíaca, y dice, muy bien, qué bueno, ya pues ya tengo enfermedad. Muy bien, entonces, ¿qué debo hacer para curarme? Bueno, para empezar, no coma gluten. Perfecto. Se va y se va a su casa. No tiene idea de qué cosa es el gluten para empezar. ¿Qué alimentos tienen gluten? Trigo, cebada y centeno, ¿no es cierto? Y la avena viene a veces mezclada o contaminada con trigo, ¿ya? La avena no tiene gliadina, o sea, no tiene gluten, por consiguiente tengan cuidado con eso. Lo que pasa es que viene mezclada muchas veces con el trigo, con la cebada, entonces, por eso en muchos países se deja de lado la avena para tratamiento. Pero los que tienen gluten o gliadina son trigo, cebada y centeno, esos son los tres. Aún así le dices, ¿no? No coma trigo, ni cebada, ni centeno. Ya, lo único que no hacen es comer, van y comen una galleta o van y se toman una chela y se toman una chela y tiene cebada y después están en el baño todo el rato. O como contaba alguno de mis profesores justo en el hospital, tenía una paciente con enfermedad celíaca y le habían explicado claramente qué debía y qué no debía comer con una lista. Y la señora volvía, siempre volvía con diarrea. No mejoraba, pensaban que estaba haciendo una complicación refractaria. En un momento le dice, pues señora, creo que lo único que tiene es quedarse para orar ya porque no sabemos qué hacer. Me dice, pero si yo voy a la iglesia todos los domingos, así que orar tampoco me está ayudando. Y se pone a pensar, ¿y usted comulga, pero todos los domingos? La hostia tiene trigo, pues, y tiene un montón de trigo. Cada hostia que le daban la mandaba al baño al día siguiente a la señora. Y era precisamente una de las cosas que desconocía que tenía gluten, ¿no? La palabra de Dios la estaba matando a la señora, de alguna manera. Ok, entonces, no se olviden para enfermedad celíaca que tienen que... ¿Cómo se hace el diagnóstico, no? El diagnóstico se hace de dos maneras. Tiene que ser con biopsia, ¿no? O sea, tiene que ser histología y tiene que ser serología, ambas cosas. La serología está dado por qué? Anticuerpos antiendomicio y anticuerpos antitransglutaminasa. Esos dos tienen que estar positivos. Además tiene que asociarse la histología. Y la histología tiene que tener ¿qué? Atrofia de vellosidades y linfocitos intraepiteliales. Si tienen todo eso, se hace el diagnóstico de enfermedad celíaca. Si no tienen los dos juntos, tienen que dudar del diagnóstico. Si tienen solo atrofia de vellosidades con linfocitos intraepiteliales, pero tienen los anticuerpos negativos, ¿en qué más deben de pensar? En giardia, sobrecrecimiento bacteriano, en sprue tropical, por ejemplo, que son otras patologías que dan lo mismo. Por eso se necesitan ambas cosas a la vez, ¿ya? Se necesita tanto biopsia como los anticuerpos, no se olviden. Pregunta 58. La prueba de función pancreática de mayor sensibilidad para valorar el grado de insuficiencia pancreática exocrina es, ¿cuál será?
es algo que usemos mucho acá, sinceramente, para serles franco. ¿Qué será? Es algo que no hay mucho acá. Se utiliza esto, ¿no? La secretina pancromicina. Perdón, la secretina pancromicina. Esto marca todo completo. Esta es la respuesta. Lo demás generalmente no suele ser muy utilizado. Otras pruebas para ver realmente si hay insuficiencia pancreática o no, o si es déficit de absorción, suelen ser las pruebas de decilosa, ¿no? Podría ser una de las pruebas, pero acá lo que se utiliza mejor es secretina pancromicina. 59. Los anticuerpos antigliadina y antiendomicio son específicos para la enfermedad celíaca, pero que si son de qué clase, tienen que ser inmunoglobulina A. Eso no deben de olvidarlo. Ya no son ni G, no son ni M, son inmunoglobulina A, que son específicos de la parte intestinal. Pregunta 60. Mujer de 40 años de edad procedente de Tarapoto, presenta desde hace 4 meses cambios en el hábito o en el ritmo evacuatorio, con episodios frecuentes de dolor cólico moderado en hipogastrio, que se alivian luego de eliminar heces y gases. ¿Cuál es la primera posibilidad diagnóstica? ¿Qué es lo primero que pensaría? 40 años, procedente de Tarapoto, tiene 4 meses con alteración del hábito defecatorio, dolor cólico moderado en hipogástrico que se alivia luego de eliminar heces y gases. ¿Cuál? Yo sé que van a dudar entre dos. Primero voy a eliminar lo que yo sé que van a decir que es. Obstrucción parcial del intestino alto, no es cierto, eso es imposible. Obstrucción parcial del colon descendente, tampoco. Y obstrucción por besoar, tampoco. ¿No? Les quedan los dos los que se tienen que confundir siempre. Todo el que estudia, más o menos, siempre llega a tener la duda entre dos. Así que lo que tienen que saber es diferenciar entre parasitosis y colon irritable. ¿Cuáles son los criterios de colon irritable? Tienen que tener 3 cosas para un colon irritable. Y se van a acordar de esto, el ABC del colon irritable. El A de abdominal pain, dolor abdominal. Es un dolor abdominal que calma con la defecación, generalmente. Ese es el abdominal pain, el A. El B significa bloating, que es la distensión abdominal. ¿Ya? El B es de bloating. Y el C es de change o cambio en el hábito defecatorio. ¿De acuerdo? Cambio en el hábito defecatorio. Usualmente los síntomas ABC para intestino irritable deben ser más de 3. ¿Cuánto es? Más de 3 meses, en los últimos 6 meses y 3 veces por mes, por lo menos, ¿no es cierto? Como es una enfermedad crónica, ustedes se dan cuenta acá que todo cuadra con colon irritable, ¿cierto? Todo cuadra. Tienen 40 años, procedente de Tarapoto, 4 meses de alteración de ritmo evacuatorio, dolor cólico, o sea, tiene dolor abdominal que encima cede al eliminar heces o gases. Para ustedes, todo eso debería cuadrar en un colon irritable. Es una pregunta que han hecho acá. ¿Es realmente impugnable o un poco peleable la pregunta? Pero acá la dan como respuesta parasitosis. ¿Por qué? Por este detalle acá. Por el detalle de Tarapoto. Le dan la respuesta precisamente por eso. Realmente es peleable, como les digo, la pregunta es peleable. Claro que acá nadie pelea. Acá si dicen en Tarapoto es Tarapoto y se acabó. ¿No? O sea, no hay vuelta que dar. Pero sí es claro, o sea, sí, todo esto de acá abarca los criterios de colon irritable. Pero si marcan parasitosis intestinal, precisamente es por el antecedente epidemiológico de que viene de Tarapoto. Entonces, de repente es algo de lo que tienen que cogerse en alguno de los casos ahí, ¿ya? Para que tengan bien en consideración eso. Pero sí, si ustedes lo ponen a ver y no ponen Tarapoto y simplemente ponen procedente de cualquier otro lugar, tranquilamente pueden marcar colon irritable, no pasa nada, ¿no? Pregunta 61. ¿Cuál de las siguientes no es causa de sobrecrecimiento bacteriano intestinal? Cierto, ¿no? O sea, el colon irritable no tendría por qué ocasionar sobrecrecimiento bacteriano. Recuerden que el sobrecrecimiento bacteriano va a pasar en cualquier enfermedad que tenga alteraciones de motilidad o que haya cirugías previas. Ahí aparece sobrecrecimiento bacteriano.
enteritis regional estenosante. Ya viene la palabra estenosante, quiere decir que ahí se detienen las bacterias y ahí se acumula. ¿Qué es la enteritis regional? ¿Qué otro nombre tiene la enteritis regional? ¿Se acuerdan? Crohn, ¿no? La enfermedad de Crohn. Esa es la enteritis regional. La enfermedad de Crohn es justo la enfermedad de Crohn localizada en válvula ileocecal, es la que conocen como enteritis regional. Gastrectomía subtotal tipo Billroth 2. Esa podría dar sobrecrecimiento. Es una cirugía. Puede dar sobrecrecimiento bacteriano. ¿Qué es un Billroth 2? El Billroth 1 es una gastroduodenoanastomosis. El Billroth 2 es una gastroyeyunoanastomosis. ¿Ya? Una gastroyeyunoanastomosis. Colon irritable no da, como les he dicho, sobrecrecimiento. ¿La esclerodermia da sobrecrecimiento bacteriano? Puede dar por disminución de la motilidad precisamente. Y la fístula gastrocólica es una fístula, por consiguiente tiene riesgo de sobrecrecimiento bacteriano. Entonces acá es colon irritable. Pregunta 62. ¿Cuál de los siguientes cereales puede ser tomado libremente en los pacientes celíacos? Soya, ¿no es cierto? He dicho trigo, cebada, centeno, pero la avena tienen que tener mucho cuidado porque viene contaminada con trigo fundamentalmente. Entonces acá lo que pueden tomar libremente es soya. Pregunta 63. En un paciente con colitis ulcerosa de 12 años de evolución, las biopsias seriadas demostraron la presencia de displasia grave en las muestras del área sigmoidea. ¿Qué es lo que hace? ¿Una colectomía o resecarían la zona afectada? Nunca. Todo paciente que tiene una colitis ulcerativa, tienen que ustedes ver que no tenga displasia. Generalmente la colitis ulcerativa se diferencia del Crohn porque la enfermedad es continua, ¿no es cierto? ¿Cuál es el lugar más afectado de la colitis ulcerativa? ¿En el colon? ¿Qué parte del colon es la más afectada? El recto, ¿no? Entonces, hay proctitis ulcerativa, hay colitis ulcerativa izquierda o hay colitis o pancolitis que llaman ulcerativa. Cuando tomas la biopsia toman indistintamente de las zonas porque todo es continuo, entonces nunca vas a saber de dónde tomaste la biopsia previamente. Si encuentras displasia, el tratamiento tiene que ser necesariamente una colectomía total. O sea, se tiene que resecar absolutamente todo el colon para eso, ¿ya? Pregunta 64. Un paciente de 24 años presenta diarrea con emisión de moco y sangre y dolor abdominal sin que existan antecedentes epidemiológicos de interés. ¿Qué diagnóstico sería entre los siguientes el más probable y qué exploración realizaría para confirmar? Un paciente de 24 años, a ver, con diarrea, con moco y con sangre. Y dolor abdominal. No antecedentes epidemiológicos. ¿Qué es lo que harían ustedes? O sea, ¿qué diagnóstico tiene y qué harían para diagnosticar? ¿Es diverticulosis? ¿Por qué? Para empezar, la diverticulosis es en mayores, en ancianos. Segundo punto, ¿da moco y sangre? No, la diverticulosis da hematoquesia, pero no es mucosa, ¿no? Entonces, para descartar varias cosas, divertículos no es. Angiodisplasias, ¿es frecuente en jóvenes? Es otra causa frecuente en ancianos, ¿no? En adultos mayores, generalmente las angiodisplasias, no quiere decir que siempre, pero pueden tener enfermedades renales o cardíacas. El tratamiento suele ser argonplasma, ya saben. ¿Se hace arteriografía? No necesariamente se hace arteriografía, pero también tienen que considerar que no es, ¿no?, la alternativa. ¿Enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Puede ser? ¿Moco y sangre? ¿Da moco y sangre una enfermedad inflamatoria intestinal? ¿De qué enfermedad inflamatoria intestinal están pensando? ¿Qué enfermedades inflamatorias intestinales conocen? Crohn, colitis ulcerativa, y acá tienen que pensar en TB, pues obviamente, ¿no? TBC intestinal, es otra enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a ver, hasta ahí puede ser, ¿no? Divertículo de Meckel, ¿es un divertículo de Meckel? Es un paciente joven, tiene 24 años. Y les he dicho que la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja masiva en jóvenes es divertículo de Meckel. Es entonces, no tiene moco,
¿ya? La diarrea, otra vez les vuelvo a mencionar, el divertículo de Meckel es hemorragia digestiva baja masiva. Igual que los divertículos, es sangre, pero no tiene moco. El moco significa inflamación, ¿ya? Entonces ya sabrán cuál es la respuesta si estoy hablando de inflamación, ¿no? Adenoma velloso rectal y rectoscopía, no. Enfermedad inflamatoria intestinal y tienen que hacer una colonoscopia. No se olviden de este detalle acá en el divertículo de Meckel. Si bien es cierto que esa no es la respuesta, el diagnóstico de un divertículo de Meckel se hace con esto, con gammagrafía marcada con tecnesio 99 y sobre todo pertenectato. Sobre todo ese pertenectato es para ver la displasia, la metaplasia de la mucosa gástrica, ¿ya? Pregunta 65. ¿Una diarrea por déficit de lactasa es? Esa pregunta creo que está repetida, ¿no? ¿Es una diarrea de qué tipo? Es una diarrea de tipo osmótico. Muy bien. Okay. ¿Qué infección intestinal entre las siguientes puede confundirse con un brote de enfermedad inflamatoria intestinal por la similitud de hallazgos clínicos, endoscópicos e incluso en los datos histopatológicos en la biopsia de colon? ¿Cuál les parece ahí? A ver, dice, ¿qué infección intestinal que se parezca a una enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Cuál es la más frecuente, la que se parece en nuestro medio? TB. En nuestro medio es TB, la que se parece clínica, radiológica, histológica, endoscópica, es TB, ¿de acuerdo? Ahí tienen algo que produzca TB. ¿Qué bacteria produce TB? El Mycobacterium. ¿Qué Mycobacterium? Tuberculosis. ¿Es el único que produce TB? ¿Cuáles son los otros dos Mycobacteriums que producen TB? Uno es el Mycobacterium tuberculosis. ¿El otro? El Mycobacterium bovis, que es el que se produce o está en los lácteos contaminados, ¿no es cierto? Ok. ¿Y el otro es? El Avium intracelular o el Avium complex. Pero ese solamente está en pacientes inmunodeprimidos, ¿ya? Inmunodeprimidos que tienen un conteo de CD menor de 50 generalmente. Entonces, el Mycobacterium es algo que sí se produce. Ok, perfecto. Hasta ahí vamos bien. ¿El Clostridium puede producir una enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Qué enfermedad inflamatoria produce el Clostridium en el colon? La colitis pseudomembranosa, no lo olviden, es la colitis pseudomembranosa, ¿ya? ¿Se parece? Sí se parece, endoscópicamente se puede parecer, pero clínica, radiográficamente no se parece mucho. ¿Ya? ¿Y cuál es el tratamiento de una infección por Clostridium difficile, o sea, de una colitis pseudomembranosa? ¿Cuál es el tratamiento? Metro cuando das bioral, es correcto. Cuando das endovenoso, bancometro, ¿no? Actualmente hay un fármaco que está siendo estudiado, que es muy bueno, lo utilizan en algunos países, pero es sumamente caro, que dicen que tiene tan buena efectividad como la vancomicina y el metronidazol, que se llama fidaxomicina. ¿Ya? La fidaxomicina probablemente a la larga sea uno de los fármacos que pueda utilizarse para el tratamiento de Clostridium, pero el problema es que es sumamente caro, muy, muy caro, ¿ya? Pero tiene muy buena efectividad. Actualmente sigue siendo metro y banco, entonces. El absceso meviano y el cólera podrían dar características parecidas a una enfermedad inflamatoria. El absceso meviano podría, pero no es un absceso, ¿no? El cólera, no, el cólera lo que da es una diarrea de qué tipo? Secretora, ¿no? Y es abundante, ¿no? Muy deshidratante. ¿Y el Campylobacter jejuni? Doctores, el Campylobacter jejuni es una patología, es una infección intestinal, sobre todo de colon, que tiene una característica muy semejante, endoscópica, radiológica, clínica e histológica a una enfermedad inflamatoria intestinal. Mucho más que el Mycobacterium avium complex, sí. Si ustedes encuentran Mycobacterium tuberculosis, marcarían Mycobacterium tuberculosis. El Avium complex no es muy frecuente que produzca una enfermedad parecida a eso. Produce TB, sí, pero no produce la TB intestinal tan marcada como podría dar una enfermedad inflamatoria intestinal.
Acá la que tienen que marcar es Campylobacter jejuni. Otra cosa más. Hay otras enfermedades parasitarias o bacterianas que producen signos parecidos al de enfermedad inflamatoria. Sí. El otro es Yersinia, ¿ya? La Yersinia también se parece clínica, radiográfica, endoscópica y clínicamente a una enfermedad inflamatoria intestinal. La otra que suele parecerse es histoplasma, ¿ya? La histoplasmosis también se suele parecer mucho. Pero acá, bueno, de todas las que tienen es Campylobacter. Y tener cuidado con TB, porque esta pregunta es una pregunta europea, ¿ya? Es una pregunta media europeizada, así que ellos no tienen mucho TB para empezar. Pero si ustedes tuvieran Mycobacterium tuberculosis, es la que más se parece, clínica, radiográfica, endoscópica y radiológicamente, ¿ya? Pregunta 67. Los pacientes con enfermedad inflamatoria